Lectura da epístola del apóstol San Pedro. Carísimos, Cristo sofrió por nós, deixando-vos o exemplo, para que sigáis as suas pisadas. Ele não cometeu pecado, nem se encontrou falsidade na sua boca. Quando o amaldiçoavam, não o amaldiçoava. Sofrendo, não amenazava, mas entregava-se àquele que o julgava injustamente. Foi ele mesmo que levou os nossos pecados em seu corpo sobre o patíbulo, a fim de que, mortos para os nossos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sanados. Fostes sarados. Porque vos ereis como ovelhas desgarradas. Agora, porém, já voltastes ao pastor e guardião das vossas almas. Continuação do Santo Evangelho segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário, porém, que não é pastor, e a quem não pertencem as ovelhas, apenas vê aproximar-se o lobo, deixa as ovelhas e põe-se a salvo, e o lobo arrebata e dispersa as ovelhas. O mercenário foge, porque não passa de mercenário, não se preocupando com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas conhecem-me, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Também dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tendo ainda outras ovelhas que não são deste redil, e importa que eu as traga. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Podem sentar. Eu sou o bom pastor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, caros seminaristas, caros fiéis, nós, antes de tudo, estamos rezando nesta misa, estamos rezando por el alma de un padre, de un sacerdote, con la misma fe, por supuesto, íntegra, en el mismo combate da fe, que no reconocía como nós ninguna autoridad aos modernistas que ocupan hoy a igreja, y que él no estaba en comunión con esos modernistas, ni en la misa, ni en su ministerio de padre. Nos falamos de un padre americano que se llamaba Collins. Entonces, él es muerto solamente hace unos días, o sábado santo. Nos rezamos especialmente por su alma, y de aquí en unos días nos vamos a hacer, si Dios quisiera, una misa de requiem. No se pudo hasta ahora porque la liturgia de Pascua impedía rezar una misa de requiem, pero ahora en unos días vamos a rezar. También rezamos por unas intenciones particulares que uno de los fieles pidió para rezar en esta misa, y sobre todo, por supuesto, rezamos por los nuestros seminaristas. Hoy rezamos por ellos, por esos seminaristas, porque como ustedes saben, tenemos en realidad se llama preseminario. Un preseminario es un lugar donde se forman los seminaristas, pero con la idea de completar esa formación conosco o en otro seminario, hacer un trabajo más profundo, aprofundido para ellos, para mirar, si Dios quisiera,
padres católicos. En nuestro preseminario São José nos vamos a dar en esta misa, después de este sermón, nos vamos a dar la batina a estos 3 candidatos que son candidatos para a vida sacerdotal o para a vida religiosa. En todo caso, siempre es para seguir más a Nosso Senhor, para servir o sacerdócio. En esta ceremonia de la batina, de la recepción de la batina, se pasa providencialmente, por ejemplo, hoy que es la festa de San Pío V. Ese fue providencial, ese no fue escogido este día como en el caso de este domingo de Pascua, fue escogido especialmente para hacer la recepción de la batina, mas providencialmente ficó 5 de mayo, festa de San Pío V. Ustedes saben, San Pío V es o Papa, o Grande Papa, que él ficó muy famoso por la misa que nos rezamos, que es conocida como misa tridentina, misa de San Pío V, más en realidad no es la misa tridentina, porque tridentina quiere decir el Concilio de Trento, mas no es el Concilio de Trento que inventó esta misa, o que inventó este rito da misa. Él existía mucho antes. Esta misa, como la conocemos ahora, comenzó, por supuesto, con Nosso Senhor, con los apóstoles, con los santos mártires, los primeros papas de la Iglesia. Y esta misa estaba, como la conocemos ahora, ya no tiempo de San Gregorio Magno, o Papa San Gregorio Magno. Estamos hablando de o año 500, más o menos. El mismo San Gregorio Magno terminó algunas oraciones, mas no creó este rito da misa. Él es muy antiguo, esta misa. No es como la otra misa, la misa nova, que es creada en los años 60 y inventaron, como se dice, como en la barbería, cuando cortaron ahí unas cosas e inventaron un rito da misa, con la ayuda de los protestantes. No, esta misa es muy antigua, es fruto de una longa tradición en la iglesia. Entonces, San Pío V, o que fez San Pío V, es simplemente corregir algunas cosas que con el tiempo se habían posto en el rito da misa, para restaurar esta misa y que ficara bien ordenada y siempre igual a las tradiciones más antiguas. Ese que fiz simplemente San Pío V, Grande Papa da Misa. Y también San Pío V es muy conocido porque él es el Papa de Lepanto. No sé si ustedes saben, mas tenía este perigo que hoy también nos tenemos, mas hoy es peor que en la época de San Pío V, porque en la época de San Pío V tenía la cristiandad, y hoy la cristiandad apostató, no es más cristiandad, perdió a fe, entonces la situación es peor. Mas tenía el peligro do Islam, los musulmanes querían invadir la Europa cristiana. Entonces, este papa era un papa que no tenía nada que ver con estas épocas que nos vivimos. Él era inquisidor da fe. Hoy se fala de la Inquisición una cosa horrible, y no era así, era para defender a fe. Y San Pío V defendía la fe muy fuertemente, y él le faló: no es posible dejar que los musulmanes pegan las tierras cristianas. Nos vamos a hacer un ejército. Y como ustedes escuchan, un ejército, un ejército para enfrentar a los musulmanes. Entonces, João de Austria, se llamaba así, fue el capitán, el jefe de este ejército abençoado por el Papa, para derrotar a los enemigos de la iglesia, los enemigos de la fe, el Islam. Esta batalla se fez no mar, es la batalla conocida como Lepanto.
Batalha de Lepanto. E o Papa, mientras os homens combatiam, eram muito poucos os cristianos e muitos os turcos, os muçulmanes, o Papa rezava em Roma, fazia procissões para a Virgem. Nós estamos também no mês de maio, mês da Virgem. Ele fazia procissões. E ele supo, en esa época no tenía telefone, no tenía internet, por supuesto, no tenía ninguna de esas cosas, mas él supo, milagrosamente supo de la victoria de los cristianos. Antes de que la noticia llegara a Roma, él ya sabía porque Dios le tenía dito. Entonces o Papa deixou tudo nesse momento e falou a los cardeais, irmãos, nós vamos agora a agradecer a Deus porque a armada cristã venceu a armada muçulmana. A fazer um Te Deum. Ele falou sobre esta vitória, sobre esta guerra. Ele falou: non duces, non arma, sed Mariae Rosari victores nos fecit. No fueron los jefes militares, no fueron las armas, mas el terzo, el rosario de la Virgen María es lo que nos dio la victoria. En memoria de esta victoria, de esta batalla de Lepanto, nos temos a festa instituída pelo Papa San Pío V, da Nossa Senhora das Victorias, ou também Nossa Senhora do Rosário. 7 de outubro é a comemoração desta batalha, deste combate de Lepanto. Então, o grande Papa da missa, da fé, da luta cristã, é nosso padroeiro, é o padroeiro de nossos seminaristas para o começo de seu seminário. Grande Papa por la defensor de la ortodoxia da fé, como San Pío X, es el San Pío V, San Pío X, Monseñor Benigni, que combatió a las órdenes de San Pío X o modernismo. Ellos están para nos ayudar en este combate da fe. También estamos esta tarde vamos a cantar las vísperas. Son las primeras vísperas son las vísperas de domingo, más con la memoria de las primeras vísperas de la festa, una festa que no está más no misal de João 23, este misal que comenzó a ser cambiado por los modernistas, no tiene más esta festa que vamos a celebrar a mañana 6 de mayo, festa de San João diante da Porta Latina, se llama así la festa. No celebramos durante o ano, no calendario litúrgico, las festas de todos los apóstolos. Y todos, vocês saben, todos los apóstolos morreron mártires de la fe. Solamente San João fue martirizado, mas no murió mártir cuando le martirizaron. ¿Qué queremos decir con eso? Es que durante la persecución del emperador romano Domiciano, pusieron a San João en una caldera, en una panela muy grande, con óleo fervente, con óleo muy quente, para matarlo de esta manera. Mas en lugar de matarlo, San João salió de esta panela mucho más fuerte que antes. Entonces no murió mártir, mas fue martirizado, quisieron matarle. Entonces Domiciano, como él no murió mártir, envió, desterró, exilió San João a la isla de Patmos. En esta isla, San João, como nos fala la tradición, él escribió o último libro del Nuevo Testamento, que es o Apocalipsis. Justamente mañana es esta festa, nos vamos a celebrar las primeras vísperas esta tarde. Un mártir, un apóstol, un mártir. Es providencial también esto. Un padroeiro para nuestros seminaristas, un apóstol, un mártir. Y finalmente, la tercera conmemoración de hoy,
es, por supuesto, este domingo, domingo segundo depois da Páscoa, domingo que se llama do Bom Pastor, o Bom Pastor, por el Evangelio de hoy, o Bom Pastor. Nuestro Señor es o Bom Pastor que da su vida por sus ovejas. Este domingo está tradicionalmente dedicado ao sacerdocio. O sacerdote es o Bom Pastor. E as vocaciones. Eu me lembro cuando era seminarista, íbamos en este domingo do Bom Pastor, íbamos todos a la capela principal que teníamos en Buenos Aires, todo el seminario iba, y el seminario se encargaba de la liturgia, cantar a misa, los padres, profesores de seminario pregaban, y se hacía una coleta a beneficio do seminario, ese día. Entonces este es el domingo das vocaciones, domingo do Bom Pastor, para rezar especialmente a Nosso Senhor, o Bom Pastor. Y Nosso Senhor fala de cuáles son, por qué Él es o Bom Pastor, por qué Él es o Bom Pastor y cuáles son las cualidades do Bom Pastor. Él le dice, en primer lugar, dice, o Bom Pastor, eu sou o Bom Pastor, y o Bom Pastor da su vida por sus ovejas. Eso es o Padre. Debe ser o Padre. Dedicado a almas. A ser o servicio de las almas. Para rezar por ellas primero. Ese, si Dios quiser, van a hacer un día vocês. Rezar, en primer lugar, por las almas. Tiene tanta necesidad de rezar por las almas. Jacinta de Fátima era como los otros meninos, Lucía y también Francisco. Ella se lembraba siempre, decía, hay que rezar. Ella murió falando eso, hay que rezar. Tem que rezar por las almas, porque ninguém reza por ellas. Y son muchas las que van para un inferno, porque no tiene nadie para rezar y para se sacrificar por ellas. Entonces, o deber do Padre, el primer deber do Padre es ese, interceder al ejemplo de nuestro Señor por las almas. Y o deber también es dar su vida por las almas. O tempo do Padre es para las almas. Él no tiene tiempo propio. Él debe estar como un médico que cuando tiene un idoso que llama al teléfono tiene que salir, mismo si es una noche. Ese es su trabajo. O Padre es así. Está dedicado para las almas. Esta es un deber de sacrificio muy grande, de abnegación muy grande. No debe ser, o Padre no debe ser cómodo, no debe pensar en Él, en su bienestar. Tiene que pensar siempre en los demás, en las almas. Siempre pensar en las almas. Y dar todo para ellas. Y de la misma manera, las almas, los fieles que reciben el ministerio del Padre, tienen que rezar por los padres. Tienen mucha necesidad de oración los padres. Tienen que intentar de ayudarles. Es un deber de los fieles. No es solamente un consejo. Es un deber, una obligación. Uno de los 5 mandamientos de la Iglesia. Ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Hoy en esta situación tan difícil, que es una situación difícil para fieles y también para los sacerdotes. O Bom Pastor da su vida por sus ovejas. Y nuestro Señor también fala, para nos es muy interesante, tiene muchos enseñamientos en la época que vivimos, cómo es el mal pastor. El mercenario, fala nuestro Señor. ¿Cómo es? No se preocupa de las ovejas, no les importa las ovejas. Nuestro Señor, al contrario, fala, eu conheço mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí.
eu las conheço por su nome. No es que conhece así en general el grupo. Eu las conheço personalmente, a cada una de ellas. Eu conheço. Eu conheço su alma, conheço sus disposiciones, etc. Entonces, pero el mal pastor no se preocupa de eso. El mal pastor no cuida de las ovejas. ¿Cómo se pasa ahora? En la época que nos vivimos. ¿Cuántos padres, las iglesias ahora, dan el mal ejemplo a los fieles? Enseñan a los fieles. No solamente ellos no les enseñan o camino do céu, mas eles corrompen los fieles. Al contrario, les enseñan cosas malas para hacer en el altar y para hacer a veces en su vida personal. Es terrible la situación que nos vivimos. No es más como aquel padroeiro dos padres, que es o cura de Ars, San João Maria Vianney, aquel padre francés, muy magrinho, con su batiña toda rota, toda quebrada. Eu conocí su casa en Francia, en Lyon, perto de Lyon, que él estaba muy atacado por el diablo. El diablo pegaba fuego en su casa. También en la noche arrastraba una cadena, una corriente, pegaba una corriente y hacía barullo no chão, y gritaba, Vianney, Vianney, era el sobrenombre del padre, você me faz muito sufrir, decía el diablo, me faz muito sufrir. Si tenía dos como você no mundo, mi reino sería destruido, falaba el diablo. Él pegaba fuego en su casa, la casa tiene fuego en los muros, en las paredes. Y los modernistas ahora falan que era un incendio eso, mas porque no acreditan en nada los modernistas de ahora. Es el mal pastor. Este cura de Ars, ¿por qué falo de él? Es porque cuando él fue nomeado, él tenía algunas dificultades para estudiar, obispo quiso ordenar de todas maneras, y ficó o grande padroeiro dos padres, uno de los sacerdotes más grandes que han existido como Padre Pío. Este padre, cuando fue nomeado en su parroquia de Ars, cuando él llegó no encontraba la ciudad y tenía un menino, entonces él le llamó, me muestra, por favor, me muestra el camino de Ars. Y usó el nuevo párroco, debo ir. Entonces el menino mostró el camino a él. El padre Vianney falou para ele, você me mostrou o caminho de Ars, eu vou mostrar para você o caminho do céu. Y tiene una estatua en la entrada de esta ciudad de Ars, de este momento. O padre que está así, mostrando el céu, y o menino diante de él. Muy bonito. Esa misión del padre, mostrar o caminho do céu. Es su oficio, su trabajo, es su satisfacción también. La gente tiene diferentes maneras de se sentir contente en el mundo. ¿Cuál es la manera de se sentir? ¿Cómo se siente contento? ¿Cómo debe se sentir contento un padre? Un padre se siente contento cuando un alma recupera la gracia de Dios, cuando un alma ameliora, cuando un alma combate sus defectos, cuando un alma se convierte. Esa es la alegría del Padre. Es llevar a cruz de nuestro Señor. Esa es la misión también del Padre. Y vocês ahora dan el primer paso hacia el sacerdocio, la vida religiosa. Cuando San João Bosco se ordenó padre, era el día de su primera misa solemne. Él le tenía a su madre, mamá Margarita, que era también una santa esa mujer. Después de la misa voltaron a la casa. La mamá Margarita falou para San João Bosco, e agora, meu filho, você começou a decir a misa.
y se prepara, porque comenzar a decir la misa es comenzar a sufrir. Eso es. Decir a misa es sufrir, comenzar a sufrir. Como al ejemplo de nuestro Señor. Entonces, como conclusão de todo isto, para os fiéis, rezar muito por las vocaciones. Tem muita necessidade de padres. Tem gente que não tem misa, não tem sacramentos. E vai para o inferno por isso. Tem idosos que morrem no seu leito de morte sin un padre para absolver seus pecados, para consolarles nesse momento. Antes, você salía na rua, la parroquia la tenía perto de su casa y había no solamente un padre, mas varios padres. Agora ten muito pocos padres y la mayoría que ten no son verdaderos padres, ordenados de outra maneira, diferente da como a igreja fez sempre, celebrando uma misa diferente a la misa que a igreja celebrou sempre, predicando sobretudo uma doutrina diferente, oposta àquela que a igreja predicou sempre. Então tem mais necessidade que nunca de padres. E isso depende muito de sua ajuda. As vocações, rezar para as vocações e ajudá-las. Mismo ayudarlas con una moneda, con una poca cosa, no importa, porque San Pío X, que insistía como obispo para que sus fieles ayudaran al seminario, él le falaba, son las pequeñas gotas de agua que hacen los ríos, los océanos, las pequeñas gotas de agua, no importa la moneda de una persona pobre o el dinero de alguien rico. La pequeña cosa que você puede dar para ayudar a formar padres católicos es muy importante. Y nuestro Señor prometió recompensar mismo a persona que da un copo de agua a seu próximo. Cuanto más para ayudar en la formación de aquellos que van a ser otros Cristos no altar. Entonces, pedir mucho por las vocaciones. Pedir mucho por las vocaciones. Y para vocês, carísimos seminaristas, la obligación de estar, de ser generosos, estar al nivel, nos podemos decir, de la responsabilidad a la que se van a preparar. Eu termino con eso. Recibir a batina, el primer paso hacia el sacerdocio. ¿Qué es a batina o hábito religioso? ¿Qué significa? Ustedes van a recibir hoy van a recibir una batina preta con un colo romano, colariño romano, se llama así, y una falla. ¿Qué hizo? Es solamente una vestimenta, una cosa para se vestir. ¿Qué hizo? No, es mucho más que eso. A batina es o uniforme de la milicia de nuestro Señor Jesucristo. Es eso la batina. Y la batina es de color preto. ¿Por qué? Porque vocês tienen que morir o morir. Se debe morir o morir. Por eso esa cor preto. Aquel colariño que ten en el colo romano le lembra la obediencia que tiene que tener el padre católico, sobre todo en esta época de tanta desobediencia, infelizmente en nuestros medios también. No se puede ir al cielo en la desobediencia. Los fieles tienen que obedecer cuando tienen un padre que es un buen padre, que predica la verdadera doctrina, tienen que obedecer en todas las cosas que tienen que ver con la religión, por supuesto. Vocês tienen superiores y deben obedecer y trabajar siempre con ellos, y un día, si Dios quiser, como padres, trabajar por la unidad. Cada vez que tienen padres católicos, trabajar con ellos. Verdaderos padres católicos que intentan de hacer las cosas bien,
e de predicar a verdadeira doutrina e moral da igreja. Ese es el colo. Y también tiene la falla que lembra la pureza que debe tentar de viver sempre o Padre, y a imitación da pureza de Nosso Senhor y a pureza de Nossa Senhora. Esas virtudes van a lembrar vocês cada mañana cuando van a poner la batina. La batina es una lembranza. Ten aquella frase que dice: no es la batina que face al Padre, mas la batina lembra lo que es o Padre, que es muy necesario. Es una lembranza la batina. La batina es una lembranza, es un testimonio, es una profesión. Todo eso es la batina. La batina es una lembranza para vocês do que vocês son. Van se preparar para ser padres católicos, religiosos católicos. Esa es una lembranza para vocês. A partir de agora, con la batina, vocês no van a poder más entrar en ciertos lugares que los leigos entran, porque no adianta, y no es bien visto, y no es edificante que un seminarista, un padre esté en esos lugares. No se van a poder comportar más como leigos. En todo lugar donde vocês van a estar, van a representar a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Entonces, se comportar de la manera que la iglesia espera de vocês. Es una lembranza, es un testimonio de Nosso Senhor no mundo. O mundo apóstata que vivimos, nuestros países apóstatas, precisan de ese testimonio. Ver o Padre católico con su batina na rua, para se lembrar de que existe o cielo, existe Deus, existe o inferno, existe la religión y se debe practicar. Todo eso lembra la batina. Y cuando una persona tiene un idoso para que el Padre visite, ¿cómo va a reconocer na rua si no tiene la batina? Testimonio. Es un testimonio. Es una profesión de fe, lo que somos. Y sobre todo en esta época, meus caros irmãos, a se preparar para ser también despreciados con Nosso Senhor, por llevar la batina, por representar a Nosso Senhor con la batina. Entonces, lembrar todo eso, rezar vocês por los seminaristas, rezar por el seminario, y nos dedicar, nos consagrar, todos nos, padres, religiosos, seminaristas, leigos, nos dedicar todos nós a seguir mais de perto a Nosso Senhor, o bom pastor de todas as nossas almas. O nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.